Vamos a comenzar con el ejercicio 1 de la guía 2. En este caso tenemos un esquema muy similar al de los últimos ejercicios de la guía anterior. Un transformador, un generador, un puente de rectificador de onda completa con la configuración del transformador de punto medio. Tenemos nuestra carga y anexamos acá el capacitor, un capacitor de filtro, ¿sí? Recuerden que si no teníamos esto, es otra casa de la carga y vamos a tener directamente la onda rectificada, la rectificación completa, y con una variación de frecuencia determinada, que sabíamos que la continua que llegaba a la carga terminaba siendo el valor medio de la tensión, que era 2 por el valor pico dividido pi. Y bueno, y sabiendo la carga, esa tensión media, podíamos calcular la corriente, o si teníamos la corriente en continua, sabiendo la tensión pico acá, restándole el diodo, bueno, todo el cálculo que ya estuvimos trabajando. Ahora bien, en este caso tenemos el capacitor de filtro. ¿Qué función cumple el capacitor de filtro? Disminuir ese nivel de tensión alterna a la salida, a los fines de poder tener una tensión con mejores características en términos de tensión continua respecto a la que nos da el rectificador sin el filtro, ¿sí? Normalmente tendríamos sin el filtro una tensión así repetitiva con periodos de entre 0 y pi sobre la carga, y lo que sucede es que, bueno, ¿qué función cumple el capacitor en esta etapa? ¿Sí? El generador carga el capacitor a la vez que está alimentando a la carga, y en la segunda, una vez que carga hasta la tensión pico, digamos la tensión del capacitor de alguna manera, siempre en función de su constante de tiempo, ¿no? Pero vamos a decir que es lo suficientemente baja la constante de carga, porque la única resistencia que está limitando la carga del capacitor es la resistencia interna del diodo, o sea que el tau es muy bajo y carga prácticamente a la misma velocidad que va subiendo la señal, y cuando llega a este punto, estando acá la tensión del capacitor en esta instancia, la tensión del generador empieza a bajar. Entonces, cuando la tensión y la tensión del capacitor está alta, está el valor pico, pico S. Entonces, en ese punto el capacitor va a querer entregar carga, ¿sí? Porque ya la diferencia de potencial va a ser más positivo el punto del capacitor que, por ejemplo, la entrada acá de la señal, entonces va a querer descargar, ¿sí? Pero tenemos dos diodos en inversa, no va a poder descargar para allá. Si no tuviéramos esta carga y estuviera en vacío, el capacitor va a quedar cargado constantemente al valor pico. Pero al tener esta carga, cuando esta señal empieza a bajar por debajo del nivel de tensión al cual está cargado el capacitor no va a poder entregar carga para allá, va a empezar a entregar carga hacia la carga, va a haber una RL, ¿sí? Con una constante de tiempo típica de C por RL, porque va a terminar siendo esto un circuito de descarga del capacitor en este sentido, ¿sí? Vamos a decir, acá va a estar una de ahí, en este periodo, y en el periodo de carga del capacitor, la corriente, vamos a decir, va a venir de una manera así. En el periodo de carga, cuando la tensión del generador sea mayor a la del capacitor, el generador va a estar cargando el capacitor y alimentando RL. Y cuando la tensión esté por debajo del valor del capacitor, es el capacitor el que se va a encargar de alimentar RL, ¿sí? No va a poder drenar hacia allá por acción de los diodos. En el periodo de descarga, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una onda típica de descarga exponencial, ¿sí? Carga del capacitor, electricidad, magnetismo y calor, allá por primer cuatrimestre del segundo año. Y en este punto, cuando la señal del generador vuelva a superar a la tensión del capacitor, que ya no va a ser cero, ¿sí? Era cero porque este es el primer periodo en el cual el capacitor estaba descargado y se empieza a cargar. Acá, por este tau, va a tener un tiempo de descarga que va a hacer que entre este periodo y esto
sería así. Y este periodo no se va a descargar completamente. Se va a descargar hasta este punto. Entonces, en este punto, el generador supera la tensión del capacitor y lo empieza a cargar. Acá entra por debajo, entonces vuelve a hacer su descarga del capacitivo. ¿Sí? Entonces, ya no vamos a tener la señal, en la carga no va a haber la señal verde. Ahora va a haber la señal roja. Va a tener, no va a estar tocando el pico porque sería esto, serían las variaciones de tensiones que iba a haber la carga sin el capacitor y ahora con el capacitor va a haber una variación de carga en este sentido. Y esto hace que el valor medio, que estaba en 2E de pico sobre pi, suba. ¿Sí? El valor promedio de todo esto, a la hora de contar, vamos a decir, con todo esto que antes no estaba, ahora sí está, vamos a decir, sube. De una manera el valor medio que está. En particular, lo que son los filtros capacitivos, se dice que carga de hecho no es que se dice, carga la tensión pico, y se considera que la tensión continua sobre la carga va a ser, en un filtro de este tipo, la tensión pico. Esa es una aproximación que se hace, que está, se lo habló en teoría, está en la bibliografía también. Cuando el ripple es muy chico, entonces podemos decir que directamente que la tensión de salida es la tensión pico. En realidad no va a ser la tensión pico, sino que va a ser un valor medio de esto que está acá. ¿Sí? Pero cuando más chico sea esto, podemos decir que la tensión continua va a ser la tensión pico, y de hecho si sacamos la carga en vacío, va a estar la tensión pico ahí fija. A esto nos referimos cuando decimos la tensión de ripple, digamos la parte, la componente alterna que va a tener la salida sobre la carga va a ser esto. Que en la bibliografía por ahí la han visto como la ER, ¿sí? El valor pico a pico de la señal. Que ni de casualidad es un seno, ¿no? De hecho es una señal que tiene que ver con, en esta parte, digamos, va a ser una partecita de un seno, y en esta parte va a ser una exponencial negativa, una exponencial de descarga de alguna manera. Y a esto es el valor pico a pico. Eso se le suele dar el nombre de subíndice R, ¿sí? De Ripley. Y hay un factor, de una manera, que caracteriza este tipo de filtros, que tiene que ver con la diferencia que hay entre la tensión continua sobre la carga y la tensión pico a pico del Ripley que está acá. Cuando más chico sea esto, entonces esa relación de la tensión pico a pico respecto a la tensión continua que va a dar la carga, va a ser mucho mejor, ¿sí? Son los Ripley que son mucho más chicos. Es R sobre la tensión sobre la carga. Entonces, en ese sentido, un Ripley de 0,1, 0,01, 0,001 son mejores Ripley porque va a tener que esto sea mucho más chico. ¿Sí? Bueno, esa es una de las principales, uno de los principales factores que vamos a tener que calcular, o que la fórmula de cálculo de ese factor nos va a ayudar a hacer el diseño de este tipo de ejercicios, de este tipo de circuitos. La ecuación con la que vamos a trabajar, a manejar para calcular el Ripley de este tipo de filtros capacitivos, es pi sobre omega s RL por C. Omega s sería acá, ¿sí? 2 pi fs. Como estamos en Argentina, vamos a decir que esto es un generador que proviene de la red, esto es 50 Hz. ¿Sí? Si estuviéramos en Brasil o estuviéramos en otro lado, sería 60 Hz. De hecho, en la bibliografía, la que está principalmente recomendada para este tema, bueno, la que acá figura 60 Hz. ¿Sí? Pero nosotros lo creemos con 50. Y con esto lo vamos a hacer. Fíjense que esto nos está relacionando una constante, una característica de funcionamiento del filtro con los dos componentes principales, de alguna manera, del circuito, que son el capacitor de filtro y la resistencia de carga. ¿Sí? Y el punto 1 de este ejercicio dice, bueno, dado el circuito de la figura 1, ¿sí? En el cual se ve un rectificador de onda completa conectado a una carga con un filtro capacitivo, considerando el Ripley 0,1, y que el valor del generador tiene una frecuencia de 50 Hz, determinar principalmente el valor del capacitor. Entonces, para determinar el valor del capacitor,
Sabemos cuánto es el ripple, cuánto vale todo esto. Nos falta el principio de RL, ¿sí? Pero tenemos lo que sería la tensión continua y la corriente continua sobre la carga. Entonces, RL va a ser ECCL dividido ICCL. Esto es igual a 24 voltios sobre 20 miliamperes. Eso les va a dar, permiso, como le toca, eso les va a dar 1200 ohms. ¿Sí? Una vez sabiendo esto, vamos a tomar esta ecuación y la despejamos para poder saber cuál es el valor del capacitor. ¿Sí? Va a ser pi dividido omega s, que va a ser 2 pi por 50 Hz, por RL, que son nuestros 1200 ohms, por 0,1, que es el valor de R que nos da el problema. ¿Sí? Y si ustedes reemplazan esta información y esta información en esta ecuación, lo que les va a dar un valor del capacitor igual a 83,33 microfarads. ¿Sí? Y ese es el punto A. Bueno, vamos con el punto B. El punto B dice lo siguiente: recalcule el ripple para el valor comercial del capacitor más cercano al calculador del punto anterior. El calculador del punto anterior nos dio 83,33 microfarads. Si ustedes se fijan en la tabla de valores comerciales, que está subida junto con la guía, van a ver que, por suerte, hay un valor comercial muy cercano que es 82 microfarads. ¿Sí? Entonces, en función de eso, recalculamos el factor de Ripple para ese valor, 2 pi por 50 Hz por 1,2K por 82 microfarads. ¿Sí? Y eso les va a dar 0,101. ¿Está? Le va a dar un valor de Ripple un poquito mayor, de hecho sería un 1% mayor al que estaba propuesto para el problema en particular. Obviamente, el capacitor, si este hubiera tenido un valor, hubiéramos tenido que redondear un valor comercial un poquito mayor, un capacitor mayor iba a tener una constante de descarga, un tau de descarga mayor, ¿sí? Entonces esto se va a hacer más lento, de alguna manera. O sea, al hacerse más lento, este ripple va a ser más chico y este valor medio iba a ir un poquito más para arriba. Entonces esto iba a dar menos de 0,1. Al darle un capacitor un poquito más chico, ¿eso qué hace? Un C más chico con la misma RL va a tener un tau de descarga más rápido. Entonces, cuando esto va a bajar un poco más rápido, ¿sí? Entonces, este nivel iba a ir un poco más abajo, esta tensión de ripple iba pico a pico va a ser un poquito más grande y por ende el ripple nos iba a dar, de hecho, nos da un poco más grande, ¿sí? Porque el capacitor es más chico. Si esto hubiéramos redondeado, o sea, el valor, no recuerdo ahora cuál es el valor comercial siguiente por encima, seguramente este ripple me va a dar 0,097, digamos, por dar un ejemplo. Pero bueno, esto tenemos el punto B. Bueno, ahora seguimos con el punto C. El punto C dice cuál es la tensión eficaz en el secundario del transformador, o sea, acá. Fíjense lo que tenemos en este caso. Para saber la tensión eficaz, ES eficaz, vamos a saber que es la ES pico, ¿sí? Dividido raíz de 2. ¿Está? Y en particular, esta ES pico va a ser la EN pico más la tensión del diodo, ¿sí? La única diferencia entre el pico de acá y el pico de acá va a ser la caída en el diodo, que vamos a volver a trabajar con el 0,7. Y dado que el ripple es chico y dada la característica del filtro capacitivo, vamos a considerar en este caso que
la tensión, vamos a redondear o aproximar la tensión pico sobre la carga a el valor de continua sobre la carga. ¿Sí? Es una aproximación que cuando el valor de Ripley es chico es totalmente válida. ¿Sí? O por lo menos el error que se va a cambiar con esa aproximación yéndonos hacia la tensión eficaz va a ser muy pequeño. Entonces, en este caso vamos a tener 24 voltios más 0,77 voltios dividido raíz de 2. Eso le va a dar una tensión eficaz en el secundario del transformador de aproximadamente 17,46 voltios. ¿Sí? Y con eso tenemos el punto C. Bueno, continuamos ahora con el último punto de este ejercicio. Tensión de pico inverso en los diodos. ¿Sí? Tensión de pico inverso en D1 y D2. Sabemos, porque ya trabajamos en la guía anterior, cuáles son las características de la tensión de pico inverso en este tipo de rectificador, que va a ser 2 veces la tensión pico, ¿sí? Del generador, del secundario. Y como ya habíamos visto, habíamos aproximado que esto era 24 voltios más 0,7 voltios, ¿sí? Por ende, la tensión de pico inverso en ambos diodos les va a dar 49,4 voltios. ¿Sí? Esto, si estamos medio jugados y queremos caminar por la cornisa, podemos poner un 1N4001, que sabemos que tiene una tensión de pico inverso de 50 voltios. Obviamente, no le vamos a poner eso, directamente vamos a trabajar para tener un margen de seguridad adecuado con un 1N4002 que tenía una tensión de pico inverso de hasta 100 voltios. ¿Sí? Y con esto concluimos el ejercicio 1.